bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio en el cual estamos abarcando una serie acerca del Sermón del Monte. Y antes de avanzar en la bienaventuranza que corresponde el día de hoy, me gustaría hacer un recordatorio porque es importante recordar la clase de la semana pasada para tener un contexto de lo que estamos hablando. Vanessa nos habló acerca del Sermón del Monte, el cual comprende desde los capítulos 5 hasta el capítulo 7. Sin embargo, en este primer momento estamos hablando acerca de las bienaventuranzas, que es del versículo 1 al versículo 11. 9 bienaventuranzas que fueron promulgadas por Jesús. Y es curioso saber de que desde un monte, hace muchos años atrás, Dios daba la ley a Moisés, y esta vez desde un monte igual, Dios está dando principios acerca del reino, pero esta vez de labios de Jesús y además tan accesible. Aquel monte era difícil acceder, pero en este monte Jesús era tan accesible que dice que se sentó a hablar con sus discípulos de estas cosas. Entonces, Vanessa comentaba que Jesús a través de su mensaje en el Sermón del Monte desafiaba y desequilibraba las mentes de las personas que los oían, en este caso sus discípulos. Y no solo era un mensaje para ser obedecido, hagan esto, sean esto, vivan de esta forma. No solo habló acerca de hacer cosas, sino que el Sermón del Monte es el sermón cuyo mensaje revela su propio corazón, revela quién era Jesús. Estos principios estaban vivos en él. ¿Por qué? Porque los discípulos veían cuando él decía, bienaventurados los pacificadores. Imagino que recordaban en sus mentes y decían, claro, cuando él procuró la paz en esta situación. O bienaventurados los mansos, claro, Jesús fue manso, no habló en ningún momento para defenderse o para atropellar a nadie. Y entonces los discípulos no solo podían escuchar palabras, sino ver esas palabras vivificadas en Jesús. Y por eso el Sermón del Monte es una apertura al corazón de Dios y al carácter de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y sigue siendo su propio carácter, sigue siendo su propia esencia. Entonces las bienaventuranzas, quiero que quede claro esto, hablan acerca de principios del reino y el carácter o el corazón de los que pertenecen a ese reino. Entonces son principios, pero no principios simplemente para ser obedecidos, sino principios que afectan directamente tu carácter como hijo de Dios. Entonces también Vanessa recordaba cuando la Biblia dice bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Entonces estas bienaventuranzas van específicamente a los que han sido salvos, porque es imposible cumplir una bienaventuranza sin la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces la mayoría de las aventuranzas no nos hablan de recompensas inmediatas, sino también que nos anclan a las bendiciones eternas, todo lo que Dios ha prometido en su reino venidero. Y me gustaba mucho una frase, y la recuerdo en esta clase, donde Vanessa decía, bienaventurado tú que has desterrado tu corazón de esta tierra y lo has sembrado en el cielo. Todo lo que el bienaventurado, el que es feliz aquí en la tierra según los principios de Dios, pues tiene su corazón allá arriba esperando la recompensa, que es estar con el Señor y que es disfrutar todas esas bendiciones desde el versículo 1 al versículo 11. Entonces recordamos que Makairos era la palabra que se refería a bienaventuranza, que quiere decir felices, dichosos, supremamente bendecidos, afortunados, en un estado de felicidad, con compromiso, bienestar y seguridad. La primera bienaventuranza que habló la semana pasada Vanessa era acerca de los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y recordando algunos puntos de su clase, el pobre de espíritu es aquel que es consciente de que sin Dios es nada, que no posee nada, uno que necesita ser lleno del Espíritu de Dios, uno que conoce y que reconoce su absoluta dependencia de Dios, que reconoce a su vez su pobreza y al reconocerla se humilla ante su Dios. Entonces ese es el corazón del pobre de espíritu. Entonces lo recuerdo porque la segunda bienaventuranza va muy anclada a esa primera, no van separadas, no es el pobre de espíritu y ahora venimos con los que lloran, no, sino que el pobre de espíritu también tiene la misma sensibilidad de los que lloran y los que lloran son pobres en espíritu. Entonces, esta bienaventuranza, te invito a leerla en el versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es un poco extraña, es un poco difícil de entender porque ver la bendición en medio de las lágrimas es una revelación. ¿Y por qué? Porque cuando leemos la Biblia encontramos versículos como cuando Pablo hace referencia al reino y dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, o cuando él acerca del fruto del Espíritu, una de las esencias del fruto del Espíritu es el gozo.
Entonces pareciera que fuesen polos opuestos o extremos, pero realmente tanto el gozo como la tristeza que proviene de Dios, como el duelo que proviene de Dios, ambos tienen lugar en la vida del creyente y son importantes para el avance y para la vida del creyente aquí en la tierra. Entonces, si lo ubicamos en el contexto con el versículo anterior, podemos tener una idea un poco clara de lo que el Señor quiere decir con aquellos que llaman los que lloran. Si al ver mi propia condición, de pobreza espiritual, que me dice, sin Él no soy nada y que tengo una clara dependencia de Él, entonces mis ojos son abiertos, discierno mi estado espiritual y eso me produce un profundo dolor. Y cuando habla aquí de los que lloran, habla acerca del luto. La palabra que utiliza no son simplemente los que lloran, porque me tropecé, me caí, me dolió, lloré. No, sino que habla acerca de un luto. O habla acerca de un duelo, habla acerca de un dolor que es profundo y un dolor que tiene motivos. Muy importante que recuerdes que al Señor no está interesado simplemente en las lágrimas como el sentimiento en sí, sino lo que te produce esas lágrimas, el motivo de esas lágrimas. Y entonces vemos que los pobres en espíritu están familiarizados con el llanto, con el gemir, con la lamentación. ¿Por qué entonces llora un bienaventurado? ¿Por qué llora aquel que pertenece al reino? Llora por diferentes motivos. Pudiéramos hablar muchísimos motivos en la Biblia, que podemos ver personas en la Biblia por qué lloraron. ¿Por qué lloraron según esa tristeza que produce Dios? Pero vamos a tocar algunos, no lo vamos a tocar todos. El primer motivo es que lloran por sí mismos, como lo dije anteriormente, viven una vida de arrepentimiento, lamentan la corrupción de su propia naturaleza y sus muchas transgresiones, sus fallas, sus errores. Son aquellos que lamentan realmente estar lejos de Dios por causa del pecado, aquellos que lamentan no hacer aquello para lo cual fueron llamados por su propio estado espiritual, aquellos que lamentan llevar una vida de tibiez, de enfriamiento, aquellos que viven, como lo dice David en el Salmo, con un corazón contrito y humillado, regresando una y otra vez al Señor. Entonces, cuando vemos de manera diferente, cuando vemos a través de los lentes de ese pobre en espíritu, entonces sentimos de manera diferente. Sentimos y no vivimos una vida de arrogancia ni de orgullo, sino que podemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios y sensibles también a nuestra condición. Entonces, pero ¿cómo es esa tristeza que no entra en conflicto con el gozo que también es una promesa de Dios para nosotros? Según la Biblia, existen dos tipos de tristeza. Dice la tristeza que proviene de Dios y la tristeza del mundo. La Biblia nos muestra que la tristeza del mundo es aquella que solo tiene un objetivo y es la muerte. Es la que distorsiona la visión de la vida y que lleva a profundas depresiones, pesares y males que alejan cada vez más a las personas de la vida y del gozo del Evangelio. Entonces solo produce muerte la tristeza según este mundo. En 2 Corintios 7, del 9 al 11, es donde Pablo habla acerca de esto y dice que la tristeza del mundo nos aleja de Dios, nos acerca al pecado y produce un fruto, y ese fruto que produce es la muerte. Sin embargo, cuando habla de la tristeza según Dios, dice que la tristeza de Dios nos aleja del pecado, nos acerca a Dios y produce un fruto hermosísimo, que es el fruto del arrepentimiento. Y el fruto del arrepentimiento es una intervención sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando pienso en el arrepentimiento, pienso que no tenemos en su mayoría nada que ver con ello, porque simplemente la Biblia dice que el único que puede hacerte regresar a Dios, que te puede convencer de tu pecado, que te puede acercar a Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, el fruto que produce este mundo es muerte, pero el fruto que produce la tristeza según Dios es vida en el Espíritu, porque el arrepentimiento produce vida. Entonces, mientras quizás recorren por tus mejillas tus lágrimas, tú puedes entender que el Espíritu está trabajando en tu corazón para hacerte regresar a Dios por medio del arrepentimiento. Si recordamos, en el griego el arrepentimiento es literalmente decir apartarse del pecado y volver a Dios. Es decir, tener un cambio de mentalidad, de dirección. Esto muchas veces involucra el dolor o el remordimiento.
el arrepentimiento no es un acto de cambio de dirección estéril, seco, sin sentimientos. No, Dios utiliza el llanto, Dios utiliza el gemir, Dios utiliza el dolor, el duelo, la negación. El remordimiento, por ejemplo, lo podemos ver en la vida de Pedro cuando él niega al Señor. Dice que se sintió muy mal, sintió emociones tremendas y yo no quiero ni imaginar lo que pudo sentir Pedro en ese momento. Pero luego ese remordimiento, ese dolor causó en él más fervor. Y junto al Espíritu Santo, evidentemente, vimos lo que se transformó Pedro, encendió la pasión en Pedro. Sin embargo, vemos el polo opuesto, vemos lo que la tristeza según el mundo ocasionó en Judas. Lo llevó al suicidio, lo llevó a terminar con su vida. Entonces ahí vemos las grandes diferencias entre la tristeza del mundo y la tristeza de Dios, o la que proviene de Dios. Entonces todo aquello que quizás esté llevando muerte a tu vida es porque no es una tristeza que proviene de Dios, porque la tristeza que proviene de Dios lo único que genera es muerte al pecado, pero no muerte en las cosas que Dios quiere que vivan. Entonces eso nos permite a nosotros analizarnos y permite ver realmente lo que estamos sintiendo en nuestro corazón con respecto a la tristeza. Y el contexto en el que Pablo escribe estas dos cosas, él está enviando una carta a Corintios, otra carta, porque anteriormente había enviado una carta donde le estaba explicando algunas cosas, estaba primero corrigiendo algunas conductas de ellos y estaba recordándole algunas cosas que él estaba viviendo. Entonces eso produjo en los corintios tristeza, mucha tristeza, pero Pablo le dice, no me arrepiento de haberle enviado esa carta que les ocasiona tristeza. Entonces me gustaría leerlo para que tengan un poco más el contexto. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Dice, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño en ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, dice, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Y luego en el versículo 11 habla de que ese arrepentimiento produjo otro fruto en ellos, produjo un montón de cosas en ellos, ya lo vamos a leer en el versículo 11, dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Dice, tal fervor, produjo fervor en la vida de los creyentes, dice, tal ansiedad por limpiar su nombre, produjo indignación por guardar el nombre de Dios, dice, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Y en otra versión que quiero leer aquí dice, ¿no ves el buen fruto que ha llegado como Dios quiso debido a tu remordimiento por el pecado? ¿No están viendo el fruto cuando Pablo dice, fue un poco dura en esa carta, ocasionó tristeza, pero Pablo se dio cuenta que la tristeza de Dios cambiaba radicalmente el pensamiento de los corintios y dice, mire el fruto que trajo, ahora estás ansioso por hacer lo correcto. Mira la indignación que experimentaste por lo que sucedió, hablando de lo que había pasado en la iglesia en ese momento, y lo alarmado que te sentiste. Qué santo anhelo despertó y qué pasión por Dios. ¿Y qué listo estabas para llevar justicia al ofensor? Tu respuesta ha demostrado que estás libre de culpa en este asunto. Entonces, la tristeza y el arrepentimiento produce diligencia e indignación. El arrepentimiento nos enciende y aumenta el deseo en el corazón de hacer lo que le agrada a Dios. Que tus lágrimas no sean en vano y que tu arrepentimiento sea genuino. Siempre los grandes avivamientos comenzaron en su mayoría a causa del arrepentimiento. Mientras corrían lágrimas por los rostros de muchos hombres, Dios transformaba, liberaba, restauraba. Anhelemos esa clase de fervor, esa clase de pasión, esa clase de humillación ante Dios. Es necesario arrepentirse. Ora al Señor por un arrepentimiento y estos días oraba y decía, Señor, ayúdame a tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que no venga de mis emociones, y por eso el Señor le decía
veía muchas veces al pueblo de Israel y decía, no rasgues tus vestiduras. Dios le indignaba que rasgaran sus vestiduras y no rasgaran su corazón. Entonces el Señor te dice, rasga tu corazón antes de que salga una lágrima realmente, que tú puedas discernir que viene de un corazón que está totalmente humillado y arrepentido delante de Dios. Entonces, eso es lo que produce la tristeza según Dios. Entonces podemos ver que no entra en conflicto con el gozo del Espíritu, porque solo te lleva otra vez al Señor. Todo lo que te lleve otra vez al Señor proviene del Espíritu. Asimismo, el pobre en espíritu no llora simplemente por sus propios pecados, llora por la necesidad y llora por los pecados de otros. Es aquel que tiene un duelo compasivo por las aflicciones de los demás. Él llora con los que lloran, él se entristece por las desolaciones, los mira con compasión a las almas que perecen y lloran por ellas. Como David cuando veía la maldad en el Salmo 119, 136, él decía, ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Y es una de las características que siempre o casi siempre tenían los hombres de Dios en la Biblia. Ellos se lamentaban, inclusive Jeremías hizo toda una carta de lamentaciones, todo un montón de oraciones acerca de los lamentos por las desolaciones de Israel. Y vemos que el propio Jesús lloró, habla en 3 ocasiones, él lloró. Jesús llora cuando ve a sus amigos llorar, cuando ve la situación de Lázaro. Jesús llora en el Monte de los Olivos, ya llegando su hora final. Y Jesús llora por Jerusalén. Ese texto, específicamente el de Jerusalén, ha marcado mucho mi vida, porque mientras leía Jeremías, también veía que Jeremías un día se sentó fuera de la ciudad y mirando el caos, mirando el desastre, mirando la desolación de Israel, dice que se pone a llorar a las afueras de la ciudad. Y veía ahí un prototipo de Jesús, porque Jesús veía en Lucas, lo vamos a leer en Lucas 19, 41 al 42, Jesús también tiene la misma reacción. Dice que, y cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla lloró sobre ella. Y me imagino a Jesús viendo esa ciudad desde fuera y llorando sobre la ciudad y diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en tu día lo que es para ti tu paz, Israel. Mas ahora están cubiertos de tus ojos. ¿Desde cuándo quizás tú no lloras con la misma intensidad, con la misma compasión por los que no conocen a Jesús? Por aquellas ciudades que están necesitadas del Evangelio. ¿Desde cuando tu corazón no se siente compasivo y sensible hacia aquellos que aún no pueden disfrutar del amor de Dios como tú y yo lo disfrutamos? Entonces en Jesús vemos su corazón sensible para simplemente pararse afuera de una ciudad y decir, ay, si solo pudieras conocer lo que es tu paz, Jerusalén. Que nosotros podamos pararnos fuera de las ciudades y decir, oh, si conociéramos lo que es realmente tu paz. Entonces ese es el corazón del pobre en espíritu, que llora por los pecados y que llora por el dolor de otros. Y también además la Biblia dice que llora el que va sembrando. En Salmo 126 del 5 al 6 dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y en el 6 dice, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y qué tremendo que mientras cae la semilla, cae una lágrima. Mientras va cayendo esa siembra, a su vez también va cayendo la lágrima del que está cosechando. Y eso nos habla de que nuestra cosecha tiene que ser atemporal, no importando nuestra situación, no importando nuestros sentimientos, nuestro estado, si nos sentimos bien o mal. Ahí estaba el sembrador con sus lágrimas en sus ojos, pero sembrando la semilla. Entonces también tú que estás sembrando el Evangelio, si estás llorando, si estás gimiendo en tu corazón y lamentando o viviendo esa emoción en tu corazón, también es válido. Jesús las acepta y ama cuando el sembrador lo hace con esa actitud, llorando, porque sabe que de regreso, cuando vaya a recoger la semilla, lo hará con alegría. Entonces, muy afortunados son los que lloran. Pero ¿por qué son afortunados? La Biblia dice, en la segunda parte de esa bienaventuranza es la clave también para nuestras vidas, porque dice, porque ellos serán consolados. Y cuando Dios dice serán en la Biblia, cuando Dios dice recibirán consolación, es porque la van a recibir. No hay otra forma en que pueda escapar ese que llora de esa promesa. Dice, recibirán y recibirás. Dios te dará, solo abre paso a esa consolación. El Espíritu Santo nos consuela y cuando habla ahí consolación utiliza la palabra paraclesis. Y si viste alguna de las clases anteriores, hablábamos que el Espíritu Santo era el paracletos de Dios. Entonces esa palabra se utilizaba para referirse al Espíritu y en este caso a la consolación.
Entonces, me gusta mucho porque la Trinidad completa está implicada con la consolación. Se mueve en el espíritu de consolación. La Biblia dice en 2 Corintios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios se involucra en nuestra consolación. En Filipenses 1:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Cristo se involucra en nuestra consolación. Juan 14:16, Jesús hablándole a sus discípulos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aparte de mí hay otro consolador, el Espíritu Santo, el consolador. Entonces toda la Trinidad se involucra en tu consolación. Entonces la consolación, ¿por qué? Porque sabe que la consolación humana es efímera, es finita y muchas veces no puede abrazarte por completo. No hay palabras humanas que puedan reparar un corazón que vive un duelo espiritual, pero la consolación que proviene de Dios trae una profunda esperanza, guarda tu corazón y te mantiene vivo. En hebreo la palabra consolación también hace referencia a recuperar el aliento, a hacer respirar, a volver a vivir, y es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, nos da otra vez el aliento. Y no solo la Trinidad se involucra, sino que la misma palabra de Dios en nuestra consolación. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, y dice, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El que Él nos ha dejado su palabra, que tiene el poder necesario para sostener el corazón de los que lloran y poner en esperanza. Dios no está cohibiéndote a ti de expresarte a través del gemido, porque Él sabe que su consolación puede abrazarte, que puede realmente llegar a lo profundo de ti, puede restaurarte y recuperar otra vez el aliento. Entonces, otra vez te lo digo, rasga tu corazón y no tus vestidos, porque si algo tienes que rasgar en este tiempo, definitivamente es tu corazón, no las apariencias, no por afuera, no llorar por llorar, sino llorar con un profundo arrepentimiento y regresando a Dios. Y lo que me gusta de la consolación es que Dios nos habla y nos dice en las Escrituras que la consolación puede ser compartida, que tú puedes compartir tu consolación. Nuestro consuelo podría servir para consolar a otros. Es como una gracia extendida, donde yo puedo llorar con los que lloran, pero también le puedo decir, mi consuelo es tu consuelo, como lo dice en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nada más hermoso que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hay algún consuelo en ti, que ese te sirva para dar aliento a otros. Entonces, si tu consuelo fue una palabra, entonces comparte esa palabra con otros. Gracias a Dios, nosotros como familia, Dios nos ha consolado tantas veces en medio de lo común, en medio de una reunión, alguien habla de su experiencia o alguien habla de un versículo bíblico y yo puedo recibir esa consolación que esa persona también ha recibido. Así que te invito a que no calles, sino que a que compartas también esa consolación que Dios te ha dado, sea cual sea la situación. Entonces, mientras el consuelo, y si aún tus lágrimas están sobre tu rostro y todavía no ha venido el consuelo, entonces haz como aquella mujer que regó con los pies de Jesús con sus lágrimas. Utiliza tus lágrimas para algo, utiliza tus lágrimas para bendecir su nombre. Jesús ama cada lágrima, Jesús ama cada sollozo, cada grito de ayuda, cada arrepentimiento genuino. Jesús ama el de corazón contrito y humillado. Y mientras tus lágrimas están cayendo por tus ojos, eres bienaventurado, afortunado y bendecido, porque esas lágrimas las sujetas, las limpia y las reconforta el Consolador, el Dios de todo consuelo. Y por último, quiero dejar en claro que una de las cosas por la que llora el pobre de espíritu es por ser transformados y por ser otra vez aquello por lo cual Dios lo creó, y es estar con Él para siempre. Entonces los que son pobres de espíritu lloran y anhelan estar con Él. En Mateo 19:15, dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En ese momento Jesús le estaba diciendo, ustedes no tienen luto aún porque yo no me he ido. Y después dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Haciendo referencia un poco al ayuno, habla de esto, pero nos da un contexto y una visión de que Jesús sabía de que un duelo vendría cuando el esposo iba a ser quitado.
Y ese duelo aún lo sentimos y por eso Dios nos da el Espíritu para reconfortarnos, pero también para aumentar ese deseo cada día más de poder encontrarnos con Él. Entonces gemimos porque deseamos nuestra redención, porque anhelamos ser transformados, porque deseamos volver a ver a ese Jesús que una vez ascendió, anhelamos verlo regresar. Y nuestro consuelo son sus promesas de que su regreso es inminente, es seguro. Entonces, me encanta saber que allá nuestro destino final, ahí al final de esta historia aquí en la tierra, dice que hay alguien que nos espera con manos de amor, que enjuga toda lágrima y que nos lleva a un gozo eterno. Aunque hoy podemos sentir el gozo como fruto del Espíritu, allá no habrá lágrimas y dolor, porque tendremos al Dios de gozo viviendo con nosotros para siempre. Y termino con Apocalipsis 21:4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que bienaventurado eres tú que lloras, porque recibirás consolación. Amén.